Bueno, buenas noches. Hoy nosotros les vamos a exponer cómo fue que hicimos nuestro prototipo, ¿verdad? De un motor térmico con aleación de memoria de forma usando un nitinol. Eh, bueno, esta va a ser la estructura, ¿verdad? Que vamos a seguir en la presentación del día de hoy. Vamos a dar una pequeña explicación de qué es el nitinol, ¿verdad? Vamos a explicar más o menos cómo funciona la memoria de forma y las transformaciones de fase. Vamos a dar unas cuantas aplicaciones que se le dan en MEMS y en NEMS. Después vamos a explicar el prototipo junto con los resultados y finalmente las conclusiones. Bueno, primero que todo, ¿qué es el nitinol? El nitinol es una aleación con memoria de forma, así se le llama, ¿verdad? SMA por sus siglas en inglés. Fue desarrollada en el año 1960 em, en el Naval Ordnance Laboratory en Estados Unidos. ¿Por qué se llama nitinol? Bueno, nitinol se llama porque está compuesto en más o menos una proporción equitativa atómica entre níquel y titanio. Más o menos un 55% níquel y un 75% de titanio en peso. Si lo habláramos a nivel atómico, ¿verdad? Sería más o menos un 50-50% de átomos de níquel y de titanio. Eh, ¿Qué propiedades le podemos mencionar que tiene el nitinol en este caso, ¿verdad? Tiene efecto de memoria de forma, que significa que puede recuperar una forma, ¿verdad? Que ya ha memorizado antes al calentarse. Presenta una superelasticidad. Normalmente los metales se pueden deformar aproximadamente un 0,5% antes de romperse, pero en el nitinol puede sufrir una deformación que puede llegar incluso hasta el 8%. Tiene alta biocompatibilidad, esto porque tiene una alta resistencia a la corrosión biológica y una alta densidad de energía que está más o menos entre 5 y 10 megajoules por metro cúbico de nitinol. Bueno, ahora sí, ¿cómo funciona, verdad? ¿Cuál es la idea detrás de esto? Bueno, el nitinol tiene dos fases. La fase austenita, cuando es austenita y cuando es martensita. Se comporta de forma, bueno, como austenita cuando está a una alta temperatura y como martensita cuando está a una baja temperatura. Eh, Tiene una característica que es que a alta temperatura es muy difícil em, de formar, digámoslo así, porque tiene una estructura cúbica. Entonces, ya aquí en esta fase memoriza la forma que uno le dé. Pero cuando se enfría, que pasa a su fase de martensita, la estructura es monocíclica y lo que hace que sea muy fácilmente deformable. Entonces, estando fría, vos la puedes agarrar, deformar de cualquier manera, pero si la volvés a calentar, ¿verdad? Ya sea mediante agua caliente o incorporándole un poco de calor con alguna llama, vuelve a su estructura cúbica y entonces recupera la forma que había memorizado en su fase de austenita. Tenemos unas temperaturas de transformación, ¿verdad? Eh, Sería la anterior. Son cuatro temperaturas principales de transformación. Primero, el Martensite Start, que es la temperatura a la que inicia la fase de martensita. Después el Martensite Finish, que es cuando termina eh, la fase de martensita. Después tenemos el Austenite Start, que es cuando inicia la fase de austenita, y el Austenite Finish, que es cuando termina la fase de austenita. Generalmente suele estar entre los 40 y los 100 grados Celsius. Es por eso que se puede usar agua caliente eh, para recuperar la forma que le habíamos implantado anteriormente. Bueno, algunas de las aplicaciones que se les dan en MEMS y en NEMS, ¿verdad? Es en el ámbito médico, en la microrobótica, y aquí están algunas de las aplicaciones específicas, ¿verdad? Por ejemplo, en microválvulas, microequipadores, en stent cardiovasculares, en robótica blanda, en prótesis de ortopedia. Eh, en NEMS es más difícil tener ese tipo de sistemas, ¿verdad? Como el Nitinol, pero se han hecho prototipos de nanohilos, ¿verdad? Con níquel y titanio que pues, sufren esta transformación de fase y se les ve potencial en implantes miniatura. Y por último, también lo podemos ver aplicado en microactuadores ópticos, que tienen un control de apertura y el enfoque a cámaras miniatura mediante la contracción controlada del nitinol. Ok. Bueno, como parte del prototipo que construimos para probar el material, el concepto del nitinol, realmente usamos un alambre de nitinol, una paleta de madera para hacer la estructura central. Usamos una arcilla que se endurece en el horno para hacer estas partes circulares, ¿verdad? Que es donde se agarra el cable. Agua caliente para activar el nitinol y un encendedor para entrenar su forma. En esta imagen podemos ver más o menos cómo quedó el prototipo, el sistema. Estas son algunas de las fases. Lo primero que hicimos fue calentar el cable. Esta parte fue bastante complicada y muy problemática hasta cierto punto porque eh, el cable es muy delgado y el calentamiento con una llama es muy poco constante, por decirlo así. Entonces llegamos incluso si uno acerca mucho la llama, a reventar el cable.
el calentamiento no se puede hacer como de forma como muy uniforme, sino que se hacía como parcialmente por algunas secciones del cable solamente. Bueno, aquí también podemos ver cómo endurecimos esta parte de esta arcilla y ya el sistema montado al final. En este video podemos ver cómo en el cable, en este video podemos ver cómo al tener el cable en una forma, cuando se agrega o se pone en agua hirviendo, él cambia su forma, pero realmente no es la forma esperada en la que lo habíamos calentado. Lo habíamos calentado en forma recta, que era la forma que esperaríamos ver en este caso, pero él no llega, se pone por secciones recto, pero no llega a estar completamente recto. Que por esa razón también, bueno, por esa y por otras razones que vamos a ver a continuación, cuando lo ponemos, intentamos probar el modelo, realmente no logramos que este funcionara. Aquí podemos ver cómo el sistema sí podría girar fácilmente, porque ahí lo estoy haciendo con la mano, pero no llega a activarse o a empezar a suceder el movimiento. Entonces, vemos que si bien no se logró utilizar o comprobar hacer el prototipo funcional completamente, se pudo demostrar de forma parcial el funcionamiento del nitinol. Se ve que al agregarlo en agua caliente, este recupera un poco de su forma, ¿verdad? Pero hay algunos aspectos que nos hacen que no funcione. Primero, el alambre es muy delgado para el sistema. Normalmente en aplicaciones industriales o en aplicaciones en general se usan alambres que son más gruesos, ¿verdad? Después, el tema de calentarlo con la llama agrega mucho error, incluso de esto que nos sucedió, que se nos rompió el cable en algún momento. El sistema general de utilizar agua hace que hayan pérdidas térmicas muy elevadas, la configuración mecánica no era la más óptima para este tipo de cable que estábamos usando, ¿verdad? Exigía tal vez un esfuerzo mecánico mucho más grande del que el cable podía dar. Vemos que comparándolo un poco con las aplicaciones industriales, realmente en aplicaciones industriales, como dije antes, se usan cables más grandes. Normalmente el entrenamiento del material se hace con hornos controlados y su activación normalmente también se hace de forma eléctrica con algún tipo de controlador para tener más control del proceso. Son cables que tienen mucho más ciclos y sí están más preparados para ese tipo de aplicaciones, digamos, mecánicas. Entonces, podemos concluir que el nitinol demostró o pudimos ver de forma observable el efecto de memoria del material. Sin embargo, el prototipo final no funcionó. El movimiento rotacional, no logramos transformar esa energía térmica en movimiento rotacional. Y eso implica también que la eficiencia real que tuvimos en el sistema fue mucho por debajo del cálculo que estaba acotado por la ley de Carnot, que hubiera sido 20%, que ya es bajo de por sí por ser térmico, pero al no servir, eso indica que nuestro sistema estuvo muy por debajo de ese límite. Y también pudimos ver algunas aplicaciones industriales y como estas obviamente sí superarían ampliamente las limitaciones del prototipo. Eh, Eso sería por nuestra presentación. Y Sí, sí. Ahí se ve. ya hice.